Continuamos a esta hora, son las 8:20, ¿qué Manuel? 8:28, y nos vamos directamente con el doctor Ramiro Ramos Salinas, que hoy nos habla precisamente del héroe del 2 de abril, de don Porfirio Díaz. Ramiro, te escuchamos. Buenos días, saludos compañeros de la mesa y a todos los que nos escuchan. Un día como hoy fallece don Porfirio Díaz Mori. Él falleció en 1915 en París, un 2 de julio. Y nació y sigue ahí enterrado. Entonces la historia de don Porfirio es apasionante porque es la vida más prolongada de alguien que ha gobernado nuestro país. Fueron exactamente 30 años con 105 días los que estuvo en el poder. Primero de 1876 a 1880. Y luego dejó un espacio a nuestro paisano Manuel González, de 1880 a 1884, y luego de ahí hasta prácticamente 1911, ¿no? Después del inicio de la revolución. Entonces, don Porfirio, pues es todo un tema. Se han escrito muchos libros. Yo hoy les comparto el de Enrique Krauss, que le tituló Místico de la Autoridad. Pero pues aquí hemos comentado otros libros también en alusión a don Porfirio. Don Porfirio nace en Oaxaca, en ese territorio hermoso, pero un territorio donde no hay minas y donde no había mucho que les atrajera ni a los aztecas ni a los españoles. Entonces Oaxaca se mantuvo un poco alejado de los dos imperios. Y eso le permitió que toda esa región pues, permaneciera con sus orígenes. Y la gente de Oaxaca ha sido y es muy de mucha templanza, de mucha serenidad. Es otra condición de México. No sabían que ahí estaba el istmo de Tehuantepec. Bueno, sí sabía, y ahorita, bueno, ya ven que hay un proyecto ahí para los trenes, la parte más angosta para conectar los dos océanos. Pero ahí nace don Porfirio en el año 1830 y es alumno de Benito Juárez. En un momento de su vida, Benito Juárez le da clase de Derecho Civil. Y su historia pues es un poco atropellada porque su papá muere muy joven. Y la mamá, doña Petrona, se encarga de cuidarlo, de apoyarlo. Y Porfirio es un alumno aventajado. Cuando empieza a estudiar, aprende latín y luego da clases de latín. Y ahí es donde empieza a conocer a la clase liberal y lo llevan ahí con don Benito. Lo conoce y luego lo ve cuando ya es presidente de la República. Entonces se mete en ese espacio, pero también fue su contrincante, contendió contra él para la presidencia de la República. Varias veces. Y varias veces. Y la historia de Porfirio Díaz es una historia de una persona militar que ganó batallas, pero también fue apresado. Incluso hubo momentos en que lo pudieron haber fusilado, se escapó de la cárcel de Puebla, ayudado ahí por un militar, y siempre regresaba a las luchas, ¿no? Y siempre luchó a favor, pues, del área liberal, y fue un personaje que se ganó un lugar en la historia desde la batalla del 5 de mayo, en esa batalla de 1862, donde estaba aquí nuestro paisano, Ignacio Zaragoza, y digo paisano porque en ese tiempo pues era parte de esta región acá, Texas. Él en ese momento, Porfirio Díaz pues es uno de los que encabezan la defensa contra el ejército francés, que era el que había decidido invadir por la suspensión de pagos que había hecho Benito Juárez, y que el secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, había convencido a los españoles de que no invadieran, junto también con los estadounidenses, y pues los que sí deciden invadir son los franceses. Y Porfirio Díaz gana esa, junto con Ignacio Zaragoza y otros militares, y se convierte en un héroe nacional. Y va transcurriendo su vida en ese proceso militar, y cuando ya busca ser por de nueva cuenta presidente, pues fallece don Benito Juárez, ¿no? Y ahí los liberales pues
se refugian en ese espacio para decir, bueno, pues ahora quién va a suceder a don Benito, y él empieza a buscar ganar la presidencia de la República. Era una elección indirecta, por eso cuando uno ve los votos que ganó don Benito Juárez por 8,000 contra 4,000, eran las elecciones como en Estados Unidos, se votaba en colegios electorales en donde votaba un distrito, como hay 300 distritos, y el voto que salía de esa área iba a representarlos a todos a nivel nacional. Por eso los votos son de esa manera, no era los 2 millones o 3 millones que tenía en ese tiempo pero México. Además, ¿no? nada más podían votar los que sabían leer y escribir. Sí, y aparte no podían votar las mujeres, ¿no? Que también pues ha sido un tema, ¿no? Histórico. Entonces llega don Porfirio, después de esas vicisitudes y del fallecimiento de Benito Juárez, a gobernar a México. Y entonces empieza una historia en donde él, pues su lema era mucha administración y poca política. Él siempre privilegió el tema del desarrollo económico, pero poco el político. No había muchas libertades como las que ahora tenemos. Estaba la Constitución de 1857, ya habían cambiado la de 1824, y con esa Constitución se gobernaba a México, ¿no? Y las obras o el legado que dejó Porfirio, pues lo vemos ahora con el tema del ferrocarril, por ejemplo. Pues todo el ferrocarril que hay lo hizo. Exactamente. Y hasta la fecha, pues todo lo que es la infraestructura ferrocarrilera es de él. Y los edificios que nos dejó ahí por Donceles, el Palacio de Bellas Artes, los hospitales. El de Correos. Y el de Correos, que está ahí en Donceles, así por la calle. Directamente el ferrocarril. Y el ferrocarril, exactamente. Sí, que aquí llegó el ferrocarril en 1881. Y nace Laredo. Y nace Nuevo Laredo prácticamente con eso, ¿no? Se desarrolla. Y don Porfirio tenía esa estructura política, social, y no le gustaba mucho el tema intelectual. De hecho, cuando él, siendo diputado, una vez habla en público, no podía hilvanar una estructura de discurso, y terminaba llorando, ¿no? Era muy emotivo. Pero sí logró reunirse o tener 2 secretarios que le dieron viabilidad a su proyecto. Uno fue José Ibel de Mantur, que fue el gran secretario de Hacienda que le arregló el tema financiero, bajó la deuda, consiguió inversión extranjera y mantuvo el país económicamente bien. Y el otro pues es Justo Sierra Méndez, el gran secretario de Instrucción Pública, no se llamaba Educación Pública, se llamaba Instrucción Pública de Bellas Artes, la Secretaría. Entonces, esos 2 grandes personajes, pues hicieron que el país pues tuviera desarrollo de infraestructura y un avance a lo que fue la primera universidad pública, ¿no? Que fue la UNAM, que después ya consiguió la autonomía. Pero en la parte de infraestructura, hizo mucho ese avance. Los gobernadores de ese tiempo repetían y seguían, se reelegían con él. Prácticamente no había equilibrio de poderes. Y todo lo que es finales del siglo XIX, en esa época, pues Porfirio logró pacificar al país después de que habíamos tenido 50 presidentes de la República entre 1821, que se consumó la independencia, hasta 1870. E hizo que todo México pues, se dedicara a la parte del desarrollo. Llegaron inversiones, sobre todo europeas, y él se dedicó mucho a decir que, bueno, que él había pacificado al país y que el país estaba teniendo un desarrollo, aunque se habían conculcado muchas de las libertades fundamentales de México. Y en ese desarrollo, bueno, pues vino el ocaso pues, de don Porfirio, cuando en 1908 le da una entrevista a un periodista norteamericano, James Krillman, y dice él en esa entrevista, pregunta del periodista, que México está preparado para un proceso electoral, para la democracia, aunque ya había habido proceso electoral, pero lo ganaba, ya tenía un vicepresidente él, Ramón Corral. Esa figura desapareció después de la Constitución, después de las vicepresidencias más adelante de Pino Suárez y Madero. Y en ese momento, pues, empieza el movimiento revolucionario.
que empezó con los Flores Magón en Puebla, no necesariamente con Madero, pero bueno, Madero lo retoma y Porfirio Díaz, que siempre decía que cuando alguien levantaba la voz y decía, ese gallo quiere maíz, decía, y aquí lo denota Enrique Krauss, ¿no? O sea, veía que alguien decía algo y decía, no, hombre, eso es lo que quieres, algo, pues. Sí, y le daba. Sí, y se acabó. Pero con Madero, pues no encontró esa situación. No hubo maíz, porque Madero, su familia hacendada, con suficientes recursos, y él que era un místico, de lo que era la intención de llegar al poder, tan místico como lo fue el papá de Porfirio Díaz, que valdría la pena después hablar de él, aunque murió siendo Porfirio muy chico, pero fue también un místico. Y entonces ahí no hubo manera de negociar y empieza el movimiento revolucionario, y cuando se celebran los 100 años de la independencia, pues ya estaba el movimiento de alguna manera gestándose y don Porfirio pues celebrando allá en la Ciudad de México, en todo el país, ya con obras que estaba inaugurando y con un desarrollo de infraestructura muy impresionante, pero esto ya no podía pararlo, ya eran muchos años de estar en el poder y se iba desgastando. Un Porfirio Díaz que, hay que decirlo, siempre fue un hombre muy fuerte, muy robusto, es más, todavía hasta los 70 años subía a las pirámides de Teotihuacán. Era un hombre muy vigoroso. Mi abuelita la subió a los 90 años. Bueno, pues ahí está. O sea, a ver, a veces no puede uno subir aquí a unas escaleras aquí, chavalitos. No, tuve 5 peldaños de escalera. Es correcto. Ya... Entonces fue un hombre siempre muy vigoroso, muy fuerte, muy educado. Le gustaba mucho en sus hobbies, era jugador de billar, y le gustaban mucho los naipes. Era un tipo que hay una relación también con Tamaulipas, porque su segunda esposa, la primera esposa era su sobrina, Delfina. Fue hija de la hermana. Sí, hija de la hermana. Y tenían hijos y se morían los hijos. Entonces ellos pensaban que era un tema de castigo divino, hasta que logró que un sacerdote le permitiera casarse. Porque era su sobrina y luego ya tuvieron hijos y vivieron los hijos, 2 de ellos, ¿no? No, se casa cuando está en el artículo muerte propiamente la esposa, no quería morir en pecado. Es correcto, exactamente. Ya cuando ya estaba ya al último, ¿no? De su vida. Sí, el problema de la endogamia, esos son los problemas de cuando hay familiares muy cercanos. Y luego se casa con Carmelita Romero, que nació acá en nuestro Tula, Tamaulipas, pueblo histórico, es un pueblo mágico, ¿no? Mágico, donde hay unas nieves, guía, bien sabrosas. Sí, yo sé. Muy bonito Tula. Que no los puedes traer porque se derriten. No, se derrite. Varias veces lo intenté cuando andaba ya de gira artística, pero no llegaban derretidas. Pero bueno, un día lo lograré. Oye, entonces, ahí ella lo enseñó, lo educó, pues. Lo educó porque don Porfirio, pues, escupía en las alfombras, ¿no? Y era así como que muy, irreverente. Muy silvestre. Muy silvestre, exactamente. Y nuestra paisana, pues, era una mujer muy educada. Le gustaba el piano, tocaba piano, y por eso se llenó de pianos acá Tula. Y hablaba inglés, y hablaba inglés, era una mujer muy educada. Una mujer culta, ¿no? punto. Exactamente, culta. Y muchos años menor que él. Y muchos años menor que ese, exactamente. Sí, yo creo como unos 40, más o menos, ¿no? 34. Por ahí. Exactamente. Entonces, y esa fue la vida de don Porfirio. Cuando ya, pues, decide irse, mucha gente no le reconoce eso, pero pues tomó la decisión de irse en el Ipiranga y agarrar a Veracruz en esa ceremonia tan hermosa donde pues, lo despidieron. Sí. Deberíamos de traer los restos de Díaz. Yo estoy a favor, guía. De traer los restos de don Porfirio que están en París. México. Deberíamos tenerlos aquí. Es un héroe. Aparte ahorita, pues es que si lo ves así, mira, es más, ahorita estaría muy agradecido con Andrés Manuel López Obrador Díaz por haber hecho realidad ese sueño que él tuvo de hacer el transísmico. Sí, un proyecto que tiene muchos años y que es un gran proyecto. La verdad, es un gran proyecto para poder conectar los dos océanos y que además le va a dar una fortaleza a México. Entonces, y ese sector del país que normalmente ha estado ausente de la industrialización. Pues mira, y otras cosas, aquí en Tamaulipas tenemos 9 años de promedio educativo, es el promedio nacional, y en Oaxaca siguen con 4, pues, o sea, está muy grave. Es un rezago tremendo y saludos a todos los oaxaqueños que viven aquí en Nuevo Laredo. Hay muchos. Hay varios, muchos.
Y don cuando Porfirio... se va a Europa, Porfirio Díaz es recibido como héroe. Sí, porque mira, pero lo más interesante es que él había combatido a los franceses, les ganó. Sí, porque en el 2 de abril, precisamente. Y le reconocen los generales y todo. O sea, llegó pero como déjame un decirte héroe. algo, me decía mi papá que no nos hiciéramos tontos, dijo, la época en la que México gozó realmente de prestigio internacional fue en la época de Porfirio Díaz. Punto. Pasa que iba a la América. ¿Eh? No le hubiera ido a la América, no, nada más. Entiendo que nadie es perfecto, pero no le hubiera ido, a Yo la creo que América. el problema básico, Ramiro, no sé qué opinas, fue que él permitió que la gente que lo rodeó, los científicos, cometieran tantas tropelías. Yo creo que él en sí no era... No, porque él termina su peculio personal y familiar muy limitado. Nunca se supo de Casi actos que de se fue corrupción. con Nadie ha acusado, ni en la historia ha acusado. No es tema, con su gobierno, con su familia. No. Terminó, él murió en 1915. Pero en cambio sus y científicos... un día como hoy. Bueno, y nació en 1830, el 15 de septiembre, por eso celebramos el movimiento de independencia. Sí, el 15, sí. Sí, él decía en la noche. Y él quería conmemorar el centenario con su cumpleaños y todo. Era rollero el vato. Por don Porfirio, Sí. Mucha gente no sabe, pero ahora el grito y todo eso que hacemos de la independencia es que lo inventó don Porfirio. Sí, para celebrar junto con tu cumpleaños, Claro, ¿no? es Claro. correcto. Hay que reconsiderar y reescribir esa parte de la historia. Sí. No, y hay que reescribir muchas páginas Como la de la conquista, historia. que no hubo tal. Que no hubo tal conquista. También. Sí. Esa es correcto. ¿Es correcto? Así es correcto. Es No hubo cor- ninguna A ver, bueno, conquista. parece ¿No hubo que- ninguna conquista? Bueno, realmente ganó Hernán Cortés. Él llega en 1519 y para 1521 logra la conquista. Lo que pasa Ahí es que es una termina. conquista muy relativa, porque no iba Hernán Cortés con 800 hombres a dominar un ejército tan poderoso como el azteca. No fue él. Fueron todos las comunidades, Lo que los pasa tlaxcaltecas y demás. Es que para el posclásico todo esto se regía por un sistema militar. Todos estaban apresados, estaban hartos de pagar a la corona, a la llamada corona ahora. Y aquí estaban hartos de pagarle al imperio azteca, El que era un cacique imperio gordo fue terrible. considerado el primer traidor que se une a Hernán Cortés, el cacique gordo de Zempoala. Cuando llega Hernán Cortés y funda la Villa Rica de la Veracruz. Pero es que no fueron llega traidores. con él. Lo que pasa es que estaban hartos del imperio. No, claro, yo utilizo el término porque así se les está Es considerado, pero en realidad ellos buscaban quien los liberara Sí. de ese sistema Del cuando yugo azteca. no sabían Y ahí que estuvo realmente el gran se acierto metieron de en Hernán otro Cortés. sistema. Sí. Fue una liberación Ajá. de todos los pueblos alrededor de los vecinos. Que cayeron en otra peor, pero bueno. Salieron en otra Claro, peor. exactamente. ¿Y qué llega vendiendo Hernán Cortés? Sí, pues sí, ¿Religión? exactamente la ¿Y religión. qué Sí, regía aquí? llegan igual por Veracruz, así nos han invadido todos. Llegó Hernán por y también cuando llegaron Los norteamericanos franceses, también, no, sí, sí. en 1914, pero 3,000 llegaron con 3,000 soldados franceses cuando la batalla del 5 de mayo, el 2 de abril. Y luego nos mandaron 50,000, ¿no? Sí. Porque les ganamos y luego llegaron. Y acuérdense que también la historia de don Porfirio es la historia del Segundo Imperio, ¿no? Sí. De Maximiliano y Carlota, porque él lo vivió y es más, él luchó para que se saliera y para que se lograra, pues, la llegada de Benito Juárez, que eso es otra parte de la historia extraordinaria de Porfirio Díaz Así también. es. ¿Y cuántos años gobernó Benito Juárez? Tampoco no ocurre más la Fue- razón. No, como bueno, 17, porque, ¿no? sí, Claro, porque falleció de la angina del pecho y pues no tampoco, si no hubiera fallecido, pues obviamente se convierte hubiera en quedado un dictador. poquito más, digamos, ¿no? Esas son cosas que también tienen que decirse, Sí, tienen que claro, decirse. exacto. La muerte nos salva a Benito Juárez para la Sí, historia. no, y el Si tema no se del muere mismo de solo Dios. Tehuantepec, que lo estaba cediendo Estados Unidos, nomás que el Sí. presidente Lincoln dijo, no, espérense, no vamos a quitárselo, porque así como nos quitaron el canal de Panamá, iban por nuestro istmo. Sí, también. Nomás Sí. que no prosperó, sino pues la historia de Juárez hubiera sido distinta. Terrible. Totalmente. El Tratado MacLean Ocampo, sí, exactamente. Pues muchas gracias, Ramiro, por tu colaboración. Nos vamos directamente.